Y tenemos una invitada especial en el día de hoy, Fabiana Conti, psicóloga. Fabi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo les va? Buen día a todos y a todas. Feliz día. Igualmente para Feliz ustedes día. y trabajando en este día, Qué ¿no? día que te hicimos venir también, ¿no? Bueno. ¿Sos de levantarte temprano? Sí. Ah, o sea que no tuviste problema con el horario. No, con el horario no hay ningún problema. Pero bueno, ustedes están trabajando y eso también se reconoce. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. La verdad es que vamos a tocar un tema específico, lo va a desarrollar José, porque trabajaste sobre esto, José, y lo viniste, bueno, nada, procesando, y por eso es que en realidad hoy te invitamos, Fabi, para poder charlar de esto y que nos des tu mirada, por supuesto, desde profesional y qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué nos está pasando como humanidad y tantos complejos y tantas cosas que nos pasan? Dios, que no la vamos a superar con nada. Ojalá que sí, en algún momento. Sí, esperemos tener un poco más de esperanza. Sí, obvio, sí, era todo, viste, iba al bajón. José. Bueno, no, un poco de estereotipos en tele y bueno, recién hablábamos fuera del aire del tema de modelaje y demás, de todo lo que está en la vida diaria. Más que nada que afecta a mujeres, también afecta a hombres, y hablábamos un poco de esto de empezó a darse también como comentarios, más que nada porque resurgió justamente, Margarita, que es una 20 años más tarde de Floricienta, se hace la secuela, y todo un elenco juvenil que justamente siempre lo que se le criticó a Cris Morena era que sus personajes siempre eran mega delgados, que nunca había nadie que tuviera un leve sobrepeso, y por leve sobrepeso hablo de 2 kilos de más, no algo grave ni una enfermedad. Y siempre que había algún personaje que tenía justamente estas características, había bullying, había consecuencias que después uno dice, ok, es una ficción y tenés el cartelito de todo es similar, pero es una ficción. Sí. Pero esto después se traduce en la vida diaria, y más que nada son chicos los que lo consumen. Tal vez nosotros, no sé, posterior 15, 18, 20 años tenés herramientas como para decir, ok, no, esto está mal, pero cuando sos chiquito lo consumís y también te va como forjando el carácter, y también tenés chicos que en la escuela le hacen bullying a alguien que a lo mejor tiene un leve sobrepeso, y eso se ve mucho en tele, se ve en campañas gráficas, en los desfiles de moda incluso. Sí, estaba súper naturalizado, es más, antes estaba naturalizado, no pasaba nada, hoy hay una mirada mucho más crítica, me parece, sobre esa situación. Tal cual. Y en esto, Fabi, voy a comenzar primero por donde José arrancó, ¿tiene género? ¿Es de cuestión de géneros esto de la estructura donde ponemos el estereotipo, digamos? ¿Es de mujer, es de hombre, es para los dos? ¿Cómo viene? Bueno, básicamente la incidencia de estos modelos hegemónicos, de cuerpos bellos, flacos, estos modelos de belleza han afectado históricamente básicamente a las mujeres, digamos, ¿no? Esto siempre ha habido como mandatos de belleza muy marcados, sobre todo por el lugar que ha ocupado la mujer históricamente en relación a ser un objeto de consumo, a tener que estar de determinada manera para cumplir con ese modelo o ese prototipo de feminidad tradicional, ¿no? La mujer de manera, digamos, más allá de la delgadez, determinados modos de vestirse, de poder ofrecerse como objeto de deseo, si se quiere, en general, ¿no? Entonces, obviamente que esto ha tenido mucho impacto y a las mujeres nos ha afectado un montón. Ha habido mandatos y hay mandatos para los varones también, no vamos a decir que no. Los mandatos de masculinidad tradicional y hegemónica también afectan, claro, ¿no? Sí, obviamente, sí. Y en estas series, en esto que traen, muchas veces se han jugado esos modelos o esos estereotipos tradicionales de lo femenino y de lo masculino. Sobre todo en relación a lo que decía José recién, el impacto que esto tiene o cómo reproduce el control social, ¿no? Se reproduce desde la cultura con estos estereotipos. Eso es por un lado, ¿no? Tendríamos que pensarlo en estas dos vías. Por un lado, por el impacto que tiene a nivel social, a nivel cultural y a nivel de cada una de las personas, y por el otro lado, en relación a lo que tiene que ver con la construcción o la constitución subjetiva. Cuando hablamos de las adolescencias, porque básicamente estos programas de esta productora han sido dirigidos al público adolescente. Tal cual. Entonces, con un consumo
absoluto y complejo durante toda la historia, ¿no? Hablamos de hace 20 años atrás, toda una saga de programas que tuvieron mucho impacto en la cultura nacional. Sí, de hecho, bueno, sigue habiendo repercusiones y hay ahora una remake, una vuelta a esto con este nuevo programa. Yo decía, básicamente hablábamos, ¿no? El consumo dirigido sobre todo al público femenino, a las niñas y a las adolescentes. Si bien había varones protagonistas, yo pensaba cuando me convocaron para acá, digo, bueno, yo no he visto ninguna de esas series porque tengo hijos varones. Entonces, nunca tuve que poner a ver, y bueno, obviamente uno está al tanto de estas cuestiones, no vive aislada, pero bueno, pensando en esto, que el impacto que también tiene en cada uno de los hogares, cuando vos escuchás ahora, ¿no? Muchas mamás que han llevado a sus niñas pequeñas a ver Margarita al Gran Rex, que digo, no está mal ni está bien, pero claro, tal cual. El poder pensar el impacto que esto ha tenido, porque plantear justamente un modelo de belleza que implique 0 gramos de más, revisando un poco estas imágenes, estos programas, ¿no? En donde había, bueno, son todas chicas famosas hoy, la mayoría son famosas, y esta cuestión de estar más allá de la exigencia. Creo que una de las escenas que había estado revisando, creo que era de Luciana Lopilato, en donde se veía gorda frente a un espejo, el impacto que esto tiene en una adolescencia o en una persona adolescente que está ratificando su constitución subjetiva. Tal cual. ¿No? Y esto es muy importante porque además es un mandato de consumo. Digamos, sí. O sea, no solamente es cómo incide esta imagen o todo lo que tiene que ver con nuestras percepciones, sino cómo también es un mandato de consumo, ¿no? Porque todo es así. Entonces, bueno, eso, y hablamos también anteriormente de lo que implica en relación a... ¿se escucha bien ahí? Perfecto. En relación a lo que tiene que ver con la cuestión de la situación de cada uno de estos adolescentes que están frente a la pantalla, sin una mirada crítica y una conversación en casa, ¿no? Cómo de alguna manera termina afectando esta constitución. O sea, que ni se analiza tampoco, digamos, no hay un análisis sobre eso. Por eso, ustedes hoy hablaban de que antes se naturalizaba y ahora no tanto. Perfecto. Hubo una interpelación a estos modelos por parte, por ejemplo, de los movimientos de mujeres, de los feminismos. Obviamente que esto ha sido interpelado, que se ha puesto en cuestión, se ha desnaturalizado, ¿no? Tal cual. Pero aparecen nuevos mandatos. Es obvio. Y hoy mucho más también, por ejemplo, con redes sociales. Filtros, redes sociales, y hay un montón de trends, un montón de cosas. ¿Cómo trabaja o cuál es el desafío hoy para trabajarlo dentro de esta masividad? Hoy incluimos redes sociales, ¿no? Porque también es todo un tema. Para poder crecer como sociedad o como individuos primero, y dejar de lado estos estereotipos. ¿Cómo hacemos en casa? ¿Cómo enfrenta, por ejemplo, mamá, papá en casa con un adolescente la posibilidad de decir, bueno, mirá, la verdad es que más allá de todo lo que nosotros te decimos y de todo lo que vos ves y consumís, bueno, hay una realidad que es la realidad, que es la de, que creo que ahora se está, ¿no?, diciendo o hablando un poco más, no se habla del cuerpo ajeno, el cuerpo normal no es el que vos ves en televisión, que es un cuerpo normal, pero hay otras normalidades, digamos, ¿no? Hay otras cosas que son normales. Sí, yo creo que lo que nos auxilia para poder pensar estas cuestiones tiene que ver con el paradigma de la diversidad, ¿no? Poder incluir lo diverso, todas las identidades, y en esto podemos pensar en el concepto de interseccionalidad, que nos permite incluir un paradigma inclusivo, todas las diversidades corporales, las diversidades funcionales, las diversidades étnicas, que esto se trabaja, y tenemos mucho trabajo desde
hace tiempo, por ejemplo, en las escuelas se trabaja con la educación sexual integral. Son temas que se abordan, que son contenidos de trabajo y curriculares. Y en casa, obviamente, poder tener una posición más crítica en relación a esto que se normaliza como el deber ser, ¿no? Porque cuesta un montón, ¿no? Cuando decimos, sí, ya desnaturalizamos esto, pero sigue habiendo como otras cuestiones que nos interpelan, que nos hacen sentirnos obligados sin decodificar, sin poder preguntarnos, con una postura acrítica. Yo creo que básicamente tiene que ver con esto, con poder pensar lo diverso, no como una enunciación, porque hablamos todos de inclusión, Sí, pero después hay que ponerla en práctica. Hablamos todos de lo que todas y todas las personas, de lo importante, de la no discriminación, pero después, en lo cotidiano, cuando no revisamos nuestras reacciones, nuestros decires, ¿no? Leía antes de venir algo que decía, por ahí tenemos muchas veces, claro, estas cuestiones más teóricas, más sociológicas, pero seguimos diciendo, nos cuidamos o estamos viendo el tema de la comida o el tipo de alimentación. Hay como una mirada muy fuerte social respecto de esto, como un objeto más de consumo, tal cual, básicamente. Entonces, es muy importante estar advertidos y advertidas de toda esta cuestión para no naturalizarla, ¿no? No decir, bueno, no está bien que una niña de 11, o sea, este es otro, yo por ahí me voy yendo un poco, pero esta cosa también de la hipersexualización de las infancias. Terrible, impresionante. En donde no hay un ordenamiento que permita discriminar o diferenciar lo que es adulto de las niñeces y de las infancias. Esto es una de las cuestiones, creo que es fundamental en lo que nos está pasando hoy, que se ha perdido ese orden. Y eso es, más allá de, perdón chicos, porque hay un montón de preguntas, pero más allá de esto, yo lo veo claramente en muchas fiestas, las nenas, los nenes lo mantienen, porque el nene es clásico, ¿no? Los nenes son clásicos. Las nenas van vestidas, tienen, lo que decís tal cual, tienen 6, 7, 8, 9, 10 años, 11 años, y está vestida exactamente igual que la madre. Minifalda, botas y remera con escote, y escote en la espalda, escote adelante, y vos decís, pero es una criatura. Es una criatura. ¿Qué tan mal estamos haciendo la cosa como padres que vestimos a una criatura de 7, 8, 9, 10, 11 años que tendría que estar vestida como una nena, pero no solamente por no por sí, porque no es una cuestión moral, no es claro, una cuestión exacto. moral. O sea, no tiene que ver con el tipo de ropa. Pero es donde la ubicamos a la nena. O sea, tiene una infancia que vivir. Exacto. Esa infancia tiene que estar cuidada y protegida. Digo, y desde la ropa también hay un mensaje. Digo, ¿cómo ubicamos a esa personita, digamos, en esa entidad de es muy loco. Claro. Probablemente en esta búsqueda del equilibrio vayamos por los extremos, porque me imagino que como, vemos por un lado el extremo cuidado, el estereotipo de una determinada forma, con determinadas características, por querer salir de eso tal vez nos bandeamos y nos vamos al otro punto. ¿Cómo se hace para buscar ese equilibrio? Qué pregunta. Bueno, yo creo que el equilibrio tiene que ver, primero que es un balance entre, básicamente, las cuestiones que estemos analizando también, porque digo, si estamos hablando de las infancias y de las adolescencias, hay una cuestión irrenunciable que es la asimetría necesaria para poder proteger y cuidar, ¿no? Esto es importante porque no sé bien dónde apuntabas muy bien con la cuestión de los extremos, pero me parece que ese balance o ese equilibrio lo encontramos con el posicionamiento crítico, con la conversación, con poder preguntarnos qué nos pasa, no aceptar acríticamente lo que nos viene de afuera sin poder mediarlo, ¿no? Porque creo que una de las cosas que nos ha afectado como humanidad
esta intromisión de las redes y del afuera, que ha hecho perder la dimensión de lo íntimo, de lo privado, respecto de lo público, de lo que no lo es. Entonces a mí me parece que ahí poder empezar a poder diferenciar algunas de estas cuestiones, hablar con nuestros hijos e hijas respecto de lo que nos pasa. Primero, pensarlos nosotros como adultos. Claro. ¿En qué lugar estamos como adultos? Esto que vos Exacto. decís, ¿no? A ver, no estamos criticando a una mamá que viste a su hija o a un papá que viste a su hija como igual que ella. Es poder pensar que estamos arrojando, o que hemos venido arrojando a nuestras infancias y a nuestras adolescencias, a situaciones, a eventos que por ahí no pueden manejar, sin darnos cuenta, ¿no? Porque en esto de la masividad, de lo que ingresa a nuestros hogares por todos lados, no podemos poner un límite, ¿no? Es como, el límite es, bueno, hasta acá, la cantidad de horas que pueden mirar en las redes, cuando se le da un celular, qué es lo que se le brinda también. O sea, los chicos, los niños y las niñas necesitan un no. Tal cual. ¿No? Claro. Cuando decimos, bueno, me pide esto, me pide lo otro, nos fuimos para otro lado. No, sí, pero... No ¿Se entiende? Pero son cosas que Pero- pasan, es creo- la realidad. Pero creo que tiene que ver con esto, Obvio. ¿no? Con esta pregunta También. de si yo naturalizo la cuestión del peso o del cuidado o de... Una de las cosas, por ejemplo, ¿no? que tiene que ver con los spa para las niñas, Ujú. ¿no? Los cumpleaños de spa. Tal cual. En donde se las maquilla. No es una cuestión moral de decir está bien o está mal, sino que pensemos cuáles son las consecuencias, cuál es la necesidad. Los niños y las niñas ya no juegan. Claro. No juegan, no simbolizan. Entonces es un tema muy complejo. Por eso, para poder volver un poco al tema que nos convoca y que tiene que ver con los estereotipos y con estos modelos que nos afectan, es poder conversar mucho en cada familia, preguntarnos, o sea, no aceptar acríticamente lo que nos viene de afuera, poder poner un freno a esto y poder decir, bueno, ¿qué pasa con esto de ser lindos, de ser rubios, de ser altos y flacos o flacas? ¿Cuál es ¿por qué no podemos incluir al otro que es diverso? Por eso insisto que el concepto de diversidad, el tema, la inclusión, para que sea efectiva, tiene que poder permitirnos a nosotros reflexionar sobre que el que es distinto, que es diferente a mí, tiene el mismo derecho que yo. Tal cual. Y que además poder plantear que un cuerpo diverso, que pueda tener algunos kilos de más, o sea, porque ha generado mucho odio. El problema es que estamos en una sociedad que genera y que lo diferente no solamente no lo aloja, sino que lo expulsa, lo condena. Y trata de eliminar Sí, lo tal cual. diferente. Ujú. Entonces, con los discursos de odio que estamos recibiendo permanentemente desde todos lados, en este momento, de manera mundial y de manera, digamos, local también en nuestro país, está naturalizada la Sí, violencia. sí, O sea, tal cual. desconocer al otro la diferencia, eso es violencia, Ujú. no poder alojar. Sí. Tal cual un poco lo que decían hace un rato, esto de desnaturalizar. Creo que también lo que pasó y por lo que tal vez se puso el foco en Cris Morena, porque ella hacía series dirigidas a las infancias, también pasaban las novelas nocturnas, las novelas de la tarde, o sea, el estereotipo estaba en todas las generaciones. Patito Feo, que era la competencia en ese momento. Tal vez ahora capaz también como han ido cambiando los paradigmas, ya se hablan de estas cosas y decimos está mal, no se hace. Pasó que a su vez el consumo principal de Margarita se dio de una generación, yo tengo 26, yo igual lo trabajé, pero es como gente que ya vivió toda esa situación, y por eso también decías esto de llevaron a sus hijos. Es como que los más chiquitos que están viendo estos productos televisivos los están viendo porque los padres Claro, y sí. están acostumbrados a verlo y tal vez lo hablas un poco más, pero se pone el foco en, de todos modos cambió la sociedad y no cambian los personajes, son estereotipados, pero pasa esto de los comentarios, que era lo que señalábamos, de, bueno, sos una persona pública, te la tenés que bancar, y del otro lado hay una persona también, que si no, que tal vez no es que el proyecto te está pidiendo que vos tengas determinado peso, pero la misma sociedad te dice, pero engordaste, no está bien que estés haciendo este personaje, y la crítica también
más allá del artista que está en cámara, también a la persona que lo ve y que lo consume puede llevar a una enfermedad, que es el extremo ya del estereotipo. Argentina es el segundo país a nivel mundial con casos de bulimia y anorexia. Entonces, bueno, ahí das con un punto, porque mucha gente desde afuera dice que la cuestión estética tiene un gran peso en Argentina. Hay muchas mujeres enorme. que se van a vivir a incluso países limítrofes, Chile, por ejemplo. No hay tanta obsesión por el peso como Es acá. sí lo tenemos en Argentina. Sí, sí es. Fíjense que es desde la importancia de los medios y de las figuras públicas. Yo siempre, es un comentario, ¿no? Susana Jiménez, todo el tiempo lo que primero pregunta, ay, qué flaquito que está. Sí, siempre. ¿No? Ujú. Y es un modelo y es una referente para mucha gente. Entonces acá, digo, no, pobre Susana Jiménez. Ese no es contra Susana. No es No es contra contra Susana. No te enojes, Susana, pues nos mira, Te Susana. mandamos a No te enojes, Susana, por favor. No tiene la culpa de Queremos ir al living. Pero digo, es impresionante. Hay mucho mercado para esto y además hay un modelo. Bueno, hay muchos como mitos también, ¿no? Que las mujeres argentinas son las más lindas o Sí, tal cual. Ah, todo lo que hay atrás también. ¿Cómo? Todo lo que hay atrás también de esos Exacto, comentarios. ¿no? Como que, bueno, más allá de que nuestro modelo de mujer se asocia a esto, obviamente que no podemos incluir las mujeres marrones, las mujeres con gordas, o sea, es esto, todas tenemos el mismo, las mujeres y los varones también, pero hay un mercado muy importante sobre esto de las dietas, cuestión de peso, fíjense, más allá de que haya una delgada línea entre lo que es lo saludable y no lo saludable, Sí. cuando hay un sobrepeso, esto no lo vamos a poner en cuestión, pero sí es ser para pertenecer sería, ¿no? Claro. De alguna manera. Es como ese mandato de, bueno, si Es yo no ahí. soy de determinada manera, si yo no cumplo con estas expectativas, entonces parece que me quedo Me fuera. quedo fuera. Y cuando es al revés, de lo que se trata es de lo que es diferente, incluirlo tal cual. alojarlo. Claro. Tal cual. ¿no? Y en eso, qué difícil, porque yo pregunté al principio y te pregunté si era una cuestión de género. Si esto es por género, me dijiste, bueno, en realidad los dos géneros sufren, ¿no? Los estereotipos, más la mujer. Pero la mujer sufre presiones desde su propio género. Son muy crueles las mujeres con las Claro. mujeres. Sí. Son muy crueles consigo misma y aparte con las demás mujeres. Digo, qué difícil atravesar esa barrera, pasar por esa situación y esto que decís vos, ¿no? Salir de ese lugar en el que se juzga a la otra, porque esto te lo digo por experiencia de escuchar, ¿no? Ciertos comentarios. Che, qué gorda que está, qué fea que está, mirá cómo tiene el pelo, las arrugas, o no te viniste pintada, hoy no te pintaste, te depilaste, tenés bigote, tenés la ceja, mirá cómo tenés... Digo, qué crueldad con la que se vive. Sí, yo creo que básicamente tiene que ver un poco con estos modelos que también con lo que nos hemos constituido nuestra subjetividad en el marco de esos estereotipos tradicionales. Yo soy un poco más optimista Sí. en este sentido porque creo que todo lo que ha tenido que ver con las luchas de los feminismos ha puesto bastante esto en cuestión. No digo que no suceda, porque sucede y Sí, uno sí, lo sí, escucha, obvio. Pero por eso me parece que también ese era un discurso único. Tal cual, el obvio. de la competitividad entre las mujeres, en esta cosa poco sorora, si se quiere, en relación a esto. Yo creo que se ha ido como permeando un poco más, se ha ido aflojando un poco más y un poco para poder avanzar respecto de esto es poder de tener estos espacios de discusión, de debate en los medios. Hay una página, una organización que se llama Mujeres que no fueron tapa, Sí. que Lala Pasquinelli es la fundadora, que es una abogada y una escritora, que ellas desde el año 2005 trabajan, que se llama, con una actividad que se llama Hackeo de los Estereotipos. Entonces intervienen publicidades, trabajan con las escuelas y de alguna manera este es el discurso, ¿no? De poder poner en la agenda pública, poder poner en cada uno de los espacios de discusión, en las instituciones, estas cuestiones que no sean solamente, perdón, un enunciado, Claro. sino que lo podamos laburar
cotidianamente. Ujú. Y por ahí pasa esto, porque esto que vos decís, más allá de la crueldad, es como está tan internalizado. A ver, yo tengo eso te iba a decir. 30 años de feminista. Te iba a decir justo eso. Que vengo laburando. Y por ahí me encuentro diciendo, ay, pero que mira Claro. cómo, adelgazó mucho. Está Claro. tan metido. A ver, tan instaladísimo. Tan instalado, exacto. Y no es una cuestión de... A ver, distinto es cuando hay una cuestión deliberada, un daño, o hay ese único, esa única cuestión. Ya las mujeres creo que no hablamos tanto de otras mujeres cuando nos juntamos. Como los varones tampoco solamente hablan de fútbol y de mujeres cuando se juntan. Sí, Yo sí, creo sí, que sí, obvio. una de las cuestiones que nos han beneficiado en poder poner en cuestión y romper estos estereotipos tradicionales tiene que ver con eso, ser un poco más optimista. Falta mucho, falta un montón para que lograr un montón de cuestiones. Pero se ha avanzado un montón Pero también. se avanzó mucho. Yo creo que no tenemos que olvidarnos de esto, que no estamos igual que hace 20 años o que hace 25 años. No, tal cual. Surgen otras cuestiones, surgen esto que yo creo que también trabajar mucho con la cuestión con el tema de lo íntimo y de lo público y de lo privado, ¿no? Eso es fundamental porque algo que hicieron las redes y los medios masivos de comunicación ha tenido que ver con esto y entonces es como esto entra sin filtro. Sí, tal cual. Sí. Es una edad complicada, muy complicada. Niñez, adolescencia. ¿Tendría que el Estado en su formación en los colegios trabajar mucho más toda esta situación? Bueno. Mucho más, digo, trabajo de autoestima, trabajo de... Bueno, esto está legislado desde el año 2006. Tenemos en la Argentina una ley de educación sexual integral que aborda todos estos temas. Ujú. O sea, no solamente esta, sino todos. programas, direcciones, está, como te decía, incluido dentro de la currícula. Cuesta un montón. ¿Por qué? Porque yo además de docente, de psicóloga, trabajo en escuela, Docencia. soy en la docencia. Y cuesta mucho, Ujú. ¿no? La cuestión, el hecho de poder desnaturalizar todas estas, porque es la primera cuestión es la reflexión sobre nosotros mismos, para poder trabajar y abordar estos temas en la escuela. Tal cual. Por eso digo, el primer desafío es... Interno, es uno. Pero colectivo. Ujú. Es interno, pero colectivo, porque es en casa, Claro. pero es en las instituciones, y que no sea un enunciado, de decir, bueno, está la ley y hacemos cumplir la ley a como dé lugar, porque queda en el papel. Claro. Eso es un laburo cotidiano, de Sí, sí. militancia. Es todos los días machacar, de machacar. trinchera Claro. y de poder reflexionar sobre esto, ¿no? Por esto que decíamos, si desnaturalizamos, poder marcarlo, poder señalarlo. Ay, mira, ¿por qué? Si vos le decís esto a este pibe o a esta piba, qué flaca que está o qué gorda que está o por qué no te cuidás, ¿qué le estás diciendo? ¿Qué le estás transmitiendo cuando vos le decís esto? ¿En tu casa, en la escuela, en Y el aparte club? uno no sabe el peso de las palabras, cómo le afectan al otro. Exacto. Digo, a veces se toma tan natural esto de, che, qué gordito que estás, qué flaquito que estás, digo, porque son los dos extremos, ¿no? Y vos no sabés si esa persona se levanta todos los días y tiene una balanza al lado de la cama para pesarse, para ver si esa palabra que fue una bala en realidad, le impactó de tal modo que va a matarse de hambre todo el día para poder bajar 100 gramos. Digo, se vive así. Sí, y sobre todo poder pensar, porque a mí me parece que se transmutó un poco, y esto es una apreciación muy intuitiva, no tengo una investigación ni mucho menos, pero esto se transmutó un poco en todo lo que es la vida sana. Claro, ¿no? tal cual. Porque no se habla tanto del sobrepeso o de bajar de peso o de las dietas restrictivas en relación a las calorías para bajar de peso, sino vamos con la vida sana, que está bárbaro. Yo no estoy en contra de la vida sana de ninguna manera, pero esta cosa de que terminó siendo también un mandato, Claro. y una opresión. Yo creo que la verdadera libertad en todo caso tiene que ver con poder elegir. Claro, hago lo que quiero, no Y elegir no tengo en por qué. en las mejores condiciones. Claro. Porque cuando yo sigo la tele o el programa de tele sin una interpelación crítica en el caso de los adolescentes, de parte de la familia, de parte de todo el entorno escolar, en donde se pueda
pensar sobre estas cosas que hacemos, que decimos, y decir, no está bueno que fulanita tenga que bajar de peso para que sea reconocida o tiene que tener, bueno, a ver, por eso digo, el edadismo también, yo que soy una persona mayor, digo, también en esto, también, así bien se ha reivindicado en un montón de cuestiones. Sí, pero también es un factor de discriminación, ¿no? Tal cual, ¿no? tal cual. Entonces eso está bueno, que lo podamos agilizar, que lo podamos conversar permanentemente y que se plasmen los hechos, porque esto me parece que es lo más importante. Y la última, para ir cerrando, para ya liberarte y dejar de tranqui en este Día del Trabajador, no queremos que trabajes más de lo que corresponde. Digo, ¿cuánto pesa el ejemplo? En casa primero se educa con el ejemplo y después con la palabra. Digamos, yo de la palabra puedo decir un montón de cosas. Ahora, si en casa, por ejemplo, le digo a mi hijo o a mi hija, no hables así, no discrimines, no digas, qué gorda de mierda, qué flaca hija. No, digo, qué horrible que está, mira que. Digo, se educa con el ejemplo. Tal cual. No hay otra receta más grande y tan leal que es el ejemplo mismo. Digo, si uno en casa no hace y no practica, esto que decías, ¿no? Empecemos por uno y practiquémoslo, no lo va a hacer afuera, porque lo que mama es eso mismo, ¿no? Creo que también es un laburo, más allá de que con los chicos, también con los grandes. Sí, pero sobre todo tener en cuenta en estos tiempos que corren que esa es la fragilidad sí, obvio, sí, que tenemos seguro. Socialmente, porque la intromisión del mundo exterior en la intimidad de los hogares, sin ningún tipo de regulación, porque digo, la subjetividad se constituye o se ingresa a la cultura, obviamente por lo materno, por lo familiar, por la cultura, por lo más íntimo, pero también con los valores que se van incorporando cuando se ingresa a la cultura, a la escuela. Antes era mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no existía todo esto. Entonces eran los libros, era la escuela, el club, la iglesia, etcétera, etcétera. Ahora están desde muy chiquitos con esto. Y si no hay una mediación de un adulto, que es, yo creo que rescato esto que vos decías hoy al principio y para ir cerrando también como la responsabilidad que tenemos las personas adultas para poder proteger y cuidar a nuestras infancias y adolescencias, porque realmente están en riesgo. Realmente lo que uno está viendo están siendo el síntoma social de todo esto que no estamos pudiendo procesar los adultos, los y las adultas. Entonces, tenemos una responsabilidad por delante, tenemos que laburar un montón, y no en soledad, no solamente en nuestras casas, sino en los espacios sociales o en las organizaciones que nos permitan a nosotros ir avanzando con esto porque son nuestras generaciones futuras. Sí, es el mundo que viene. Es el mundo que viene. Fabi, un placer tenerte con nosotros. Vamos a convocarte, si estás de acuerdo, en otro momento para seguir charlando de esto y de un montón de cosas más. Me encanta que estés acá. No hay ningún problema. A mí gracias. me gusta. Gracias. Más que todo estar con gente joven. La próxima te recibimos con mate, café, otras cosas. Eso sí. Eso sí. Comida. Así que, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por tus palabras, por tu reflexión y tenés las puertas abiertas. Dale, muchas gracias. Siempre. Y feliz día. Gracias igualmente. Que la pasen muy bien.